Jóvenes, buenos días a todos. Buen día, Inge. Buen día. Buen día, Inge. Ingeniero, buenos días. Buenos días. Buenos días, Inge. Bien, jovencitos. Bueno, vamos a iniciar nuestra clase. No se olviden de que hay que primero ver algún resultado del problema de potencial que les decía. Ahora vamos a resumir un poquito esto de los conceptos finales del problema que les di de tarea, ¿no? Entonces vamos a interpretar los resultados, es lo que me interesa, interpretar el resultado, porque hay tres alternativas, ¿no?, que vamos a analizar ahora. Luego continuamos con campo eléctrico. A ver, participantes, uno más, admitiremos, hasta luego ya. Ya. Ustedes me van a decir los resultados que obtuvieron para que analicemos el tipo de resultado. A ver, bueno, aquí vemos. Vamos a compartir una pizarrita, fíjense. Ahora sí. Ya. A ver. ¿Qué resultados han obtenido? Tenían que calcular el campo en un punto, P1, y en otro punto, vamos a llamar P2. Igual. A ver, ¿qué resultados han tenido? Me dictan. Cualquiera. En B1 he sacado 461 kilovoltios. 61 kilovoltios. 461.000 voltios entonces, ¿no? Sí. En el 2, 257 kilovoltios. 57 kilovoltios, o si no, en voltios nomás, estaríamos así. Ya. Perfecto. ¿Les ha dado ambos positivos? ¿O ha dado alguno negativo? A ver, jóvenes. Y a mí me ha salido otro resultado. Ya, veamos. Ya. Me ha salido menos 138.692,31 voltios. 600, ¿cuánto? 92,31 voltios. Ya, los dejemos los decimales. Ha dado negativo, voltios. Perfecto. Y el 2, ¿cuánto le ha salido? Menos Menos 25.230 voltios. 25.230 voltios. Sí. Ya, ¿está bien? A ver, siguen entrando ya. A ver, otro. Veamos
coincidencias, vamos. Inge, a mí me salió lo mismo, solo varía con los decimales. Decimales. O A sea, mí le igual, salió Inge. lo último, negativo, y esto. Sí, 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 Inge. esos Los dos. dos negativos. Perfecto, entonces, esto está descartado, ¿no? Hay que revisar qué ha pasado. Si esto no es más, fíjense, que sumar, es una sumatoria algebraica de los BI. ¿Cuántas cargas hemos dado? ¿4 o 5? Cuatro cargas. Cuatro cargas. Entonces, de igual a 1 hasta igual a 4. 4 cargas. Y hay que sumar con su signo de la carga, no hay que olvidarse eso. Y las distancias se sacan en función de los datos, ¿no? Lo mismo hacemos para los sumatoria también, de igual a 1 hasta igual a 4 cargas, con sus signos. Ya, o sea, ambos en este caso serán negativos, ¿está bien? ¿No es cierto? El potencial significa que las cargas negativas han predominado más que las positivas, ¿no es cierto? Genera un potencial negativo de acuerdo a su signo. Perfecto. Hasta ahí no hay problema. Ahora vean esto. Yo les daba de ejemplo, creo que a ustedes, la anterior clase, de que CETAR, la empresa que nos vende la energía o nos suministra, a la casa llega con 2 conductores. Entra un conductor, es decir, 2 puntos. A este punto lo llaman B y al otro lo llaman N. B se llama vivo. Y este otro se lo llama neutro. Entre ambos, ¿no es cierto? Entre ambos hay una diferencia de potencial de 220 voltios. Esto es lo que nos llega a la casa, para que funcionen todos los equipos, heladera, televisor, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Entonces, siempre se da entre 2 puntos una diferencia de potencial. ¿Sí? Entonces, la diferencia de potencial no es más que delta B, será B menos N, ¿cierto? El vivo menos el neutro es la diferencia. En cambio aquí, como tenemos ejercicio, fíjense, yo puedo hacer el delta B, diferencia de potencial. Así lo hablemos, diferencia de potencial. Algunos textos aparece ahí DDP. ¿Qué es DDP? Diferencia de potencial. Entonces vamos a hacer aquí la diferencia de potencial, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Fíjense, este es lo que quiero que no se confunda. Delta B, lo vamos a hacer como diferencial primero y después podemos calcular el final. Fíjense, diferencial B. Integral, cuando resolvemos, ¿a qué va a ser igual? Bueno, al potencial que existe inicial del 1, al final que sea el BP2. ¿Listo? Ahí está. Entonces, si yo resuelvo esta integral, me dará B, de B, integral es B. Tomo límites entre estos 2 puntos y esto me queda B sub final menos inicial. ¿No es cierto? Esa es la regla de integración. Ahí está. Entonces, a esto llamamos diferencia de potencial entre 1 y 2, del punto 1 y el 2. Ahí está. Fíjense, esto es lo que vamos a aplicar. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense la aplicación de todo esto. Si yo hago memoria de qué es potencial, potencial es el trabajo que se hace en traer una carga desde el infinito hasta una cierta distancia de la Q0. Por lo tanto, es el trabajo sobre la carga de prueba, que se llama. Esto habíamos definido como Joule, ¿no es cierto?, sobre Coulomb y por lo tanto nombre propio, voltio. Entonces, fíjense cómo se hacen en realidad los problemas.
Y ya me estoy refiriendo a los problemas tipo examen, ¿sí? ¿Cómo es? A ver. Bueno, lo que se pide finalmente es calcular, ¿no es cierto?, el trabajo que se hace o que se gasta cuando se mueve una carga Q de prueba, llámese, o cualquier otra, desde un punto a otro, dado un sistema de cargas. Yo les he dado 4 cargas ahí, fijas, y les he dicho que calculen el potencial en 2 puntos. Pero sabemos que todos los puntos que rodean al sistema de cargas, ¿no es cierto?, en ese espacio hay n puntos, entonces todos los puntos tienen potencial. Perfecto. Entonces, ahora, ¿qué estamos planteando? La forma de calcular ya sabemos, como una suma algebraica. Pero lo que en realidad les decía, ¿qué se pide? Se pide el trabajo que se hace cuando se mueve una carga X externa, ¿no es cierto?, a ese sistema, desde el punto 1 al punto 2. Entonces, se emplea esta fórmula, fíjense. Yo quiero el trabajo en llevar una carga Q, ¿no es cierto?, por B. Pero aquí, como no hay un solo potencial, sino que hay 2 potenciales, ¿no es cierto?, 2 puntos, entonces ya no se habla de B solita, sino se habla de delta B, de la diferencia de potencial. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, yo quiero saber el trabajo que hago en llevar una carga Q, lo voy a colocar aquí, de 5 microcoulomb, en llevar del punto 1, ahí lo voy a poner, 1 hasta el 2. Entonces, aplicando esto, fíjense, voy a tener Q por el delta B, ¿no es cierto?, de 1 a 2, esto sería Q, y aquí ahora el desglose, aquí está. Es el final a lo que he llegado, menos el inicial de partida. Esto es lo que tengo que aplicar. Esta fórmula. Entonces, yo al pedirles el trabajo que se gasta para llevar una carga de un punto a otro, ¿no?, ya le estoy pidiendo potencial. ¿Por qué? Porque para resolver esto, ustedes tienen que calcular el potencial en uno, ¿no es cierto? Tienen que calcular el potencial en el otro punto, hacer la diferencia luego y multiplicarla por esa carga que ustedes desean trasladar, y tendré el resultado en joules que he gastado o que se debe desarrollar. ¿De acuerdo? Así viene el examen, jóvenes. Se da un sistema de cargas, así como les he dado yo. Puede haber 3, 4, 5 cargas, las que sean. Y les digo finalmente, sitúo 2 puntos y les digo, yo quiero trasladar la carga del punto A al punto B. Listo. Y ustedes tienen que hacer este tipo de cálculo, ¿no es cierto? Emplear esta fórmula clave. Entonces, ahora, rápidamente quiero que hagan eso. Los potenciales hay que colocar aquí en la fórmula con sus signos correspondientes, como le salió. Si le salió positivo, positivo. Si le salió negativo, aquí ¿no es cierto? Y tener en cuenta esa diferencia de potencial. Entonces, háganlo ya inmediatamente y me dicen el resultado, ¿ya? La carga de prueba es 5. Vamos a admitir que esto está bien y esto está bien. Así que hagan el cálculo del trabajo inmediatamente. Trabajo en llevar desde 1 hasta 2, entonces Q de P2 menos BP1. Ya, dicten, jovencitos. ¿Cuánto salió? Menos Calculadora. Dicten.
Menos 0,57 joules. Menos 0,57 joules. ¿Están de acuerdo, jóvenes? A ver, opinen el resto. A mí me sale Tenemos- positivo. Así me sale igual. Ya. ¿Quién más? ¿Quién más ratifica? Tenemos más de 100 participantes en el Zoom, o sea que Sí, está bien. Me sale así. Sí, Inge, así sale. perfecto. Está O sea, bien. los Coulomb hay que llevarlo a o digo los micro a Coulomb por 10 a la menos 6 y como están los voltios, ¿no? Entonces sale así. Perfecto. Ya. Y si ahora les pido, fíjense, hagan esta otra pruebita más. Quiero, Inge, pero saldría positivo. Ah, bueno, ahí me sale positivo. A mí también, A mí Inge. igual, A mí Inge, me igual sale me sale positivo. Positivo, Inge. ya. A ver, yo les voy a decir si es que salen positivo o negativo. A ver, BP2, ¿cuánto era? El sí no lo han debido multiplicar, Inge. Claro, pues, por eso que les digo. ¿Cuánto era el BP2? Era menos... o el Menos BP1 primero. 25.230. Menos por Sí. menos hace más, Inge. Luego, ahí se debe equivocar. Claro, por eso los dos son negativos, fíjense, que ustedes han dado los dos negativos. Y después ahora, cuando tienen que llevar aquí al final, menos el BP inicial, El primero es negativo, el segundo se hace positivo, Inge. Por claro, regla de tres. exacto, ese va a ser el BP2, es negativo. Ahora aquí, menos con menos se hace más BP1. Entonces, esta es la diferencia de potencial por la carga Q. ¿Cuánto les da? Más 0,57. Ajá, Inge. 0,57 sale. Entonces, positivo les sale, jóvenes. Ojo con eso, ¿no? Entonces, ahora hagan esto. Fíjense. Ahora, no quiero ir del punto 1 al punto 2. Quiero llevar esa carga del punto 2, hacia al revés voy a hacer. Del punto 2 al 1 quiero ir. Entonces, fíjense la fórmula. Ahora es así. ¿No es cierto? ¿Cuánto sale? Vamos. Ahora Sale sí. menos Son 0,57. negativo, Inge. Ahora es negativo, Inge. Perfecto. Ahora sí es negativo. Entonces, esa es la diferencia, ¿no es cierto? Ahora piense esto. Yo tengo resultados. Eso significa que el trabajo, en general, va a tener alternativas. Es decir, ¿de qué? De que sea positivo el trabajo, que sea negativo el trabajo, y puede haber una tercera alternativa que les dé 0. Entonces, ¿qué interpretación le vamos a dar al resultado en cuanto al 5? ¿Qué opinan, jóvenes? ¿Y por qué sale negativo? ¿Por qué sale positivo? Etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, para poder darle sentido a los resultados, en cuanto a signo, lo que vamos a hacer es lo siguiente, jóvenes. Recordar, ¿no es cierto? Recordar la definición de potencial, ¿se acuerdan? Potencial decía que era el trabajo que se hace cuando se trae una carga desde el infinito, una carga de prueba, y se la sitúa cerca de una carga fija, Q0. Ese trabajo que se hace porque hay que mover, hay que recorrer espacio con una fuerza externa, habíamos dicho, ¿cierto? La fuerza externa para nosotros es la acción. Y una vez que he formado el sistema de cargas, la dejo libre, ¿no es cierto? Y ahora la energía potencial se manifiesta. Al dejarla libre esa carga, ahora el trabajo, ¿quién va a hacer? La fuerza de Coulomb. La vuelve a llevar al infinito. Ese era el principio de acción y reacción de las leyes de Newton. Se cumple también aquí. Entonces, cuando el trabajo me dé positivo, como es este caso, fíjense, voy a decir
que quién hizo el trabajo, porque tiene que haber una fuerza para que haga el trabajo, si no, no hay trabajo. Entonces, ¿qué fuerza hizo el trabajo? Entonces, aquí vamos a poner, hizo la fuerza externa. Fuerza externa. Es decir, la acción, ¿no? Ojo. Y si me da negativa, como es esto, entonces digo que ¿quién hizo el trabajo? La fuerza de Coulomb, la reacción. Entonces, fíjense qué sentido ahora tiene estos resultados. ¿Y qué pasa si me da 0? ¿Qué significa eso? ¿Que no me he movido? Sí, que no ha habido trabajo, no se ha movido. ¿Qué opinan? Esa es una alternativa, que no me he movido, pero yo he aplicado una fuerza, por lo tanto, he movido la fuerza, o digo la carga de prueba, y he recorrido espacio, y me he dado 0. ¿Qué significa? Es el que se ha movido y aguanta el mismo punto. Que hay el mismo potencial. Está movido sobre una línea equipotencial. Ha llegado al mismo punto. Claro, ha dado la casualidad, digamos, si da 0, de que me he movido, ¿no es cierto?, entre puntos que tienen el mismo potencial, pero he recorrido distancia, ¿no es cierto?, por todos lados y he llegado al otro punto. Pero resulta que este punto en potencial es igual al otro, entonces, si ha dado 100.000 menos 100.000, 0. ¿No es cierto? Por lo tanto, yo podría afirmar que estoy en una línea equipotencial, porque sé que un conjunto de puntos que tiene el mismo potencial define una línea. Eso hemos visto ya equipotencial, cuando hemos visto justamente esta propiedad llamada potencial. Entonces, ahora ya sabemos, ¿no? Línea equipotencial. ¿Se dan cuenta? Entonces, así viene el problema de potencial, ¿no? Entonces, se da un sistema, repito, se da un sistema de cargas y se eligen 2 puntos y se pide el trabajo que se gasta, ya sea que el desarrollo de la fuerza externa o la fuerza de Coulomb, en trasladar esa carga, cualquiera sea el valor, desde un punto A a un punto B o viceversa. Entonces, al pedir eso, al pedir trabajo, piense, ustedes ya tienen que calcular los potenciales en los puntos, ya tienen que hacer la suma algebraica y después la diferencia y después multiplicar por la carga que están trasladando y tenemos el trabajo ya en joules. Para que vean ustedes la metodología, si ustedes siguen esos pasos, ningún problema. Y han resuelto ya un problema, digamos, ya más completo de potencial. ¿Está claro, no, jóvenes? Pasamos a otro tema. Pasamos al campo. Ya hemos venido viendo ahora campo eléctrico. Vamos a seguir con campo ahora. Necesitamos urgentemente ver esta otra característica que tiene el espacio que rodea a un cuerpo electrizado, a un sistema de cargas, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. A ver, veamos potencial. Perdón, campo. Vamos con otra pizarrita. Entonces, vamos a continuar con campo a partir de lo que hemos dejado, ¿no? Campo eléctrico o electrostático, como quieran. Ahí está. Bueno, ¿qué habíamos dicho de campos? Resumiendo lo que hemos hecho ya de campo. Hemos dicho de que es este otro parámetro vectorial, magnitud vectorial, ya hemos visto esto. Y decíamos de que si aquí hay una carga o un cuerpo electrizado Q0 fijo, al situar una carga acá en cualquier punto de estos donde hay potencial y ahora hay campo, hay un vector, ¿no es cierto? Se hablaba de espacios vectoriales, es evidente eso. Si situamos la carga Q aquí, que habíamos dicho que era carga de prueba, se llama de prueba para poner en evidencia el campo, que era igual a 1, ¿no? Su valor era un punto puntual y además, ¿qué era?
unitaria, Unitario. puntual y positiva. Positivo. Siempre. Correcto. Entonces, esa Q, para poner en evidencia el campo, yo la sitúo en el punto que quiero, el punto P. Ahí la coloco. Ya no tengo que dibujarla nada, es un punto. Entonces, y aplico la ley. Más con más, repulsión. Por lo tanto, fíjense, este es el vector que es igual a la fuerza que aparece de Coulomb sobre la carga de prueba. Es la definición de campo. Lo mismo quiero aquí abajo, lo mismo puntual positiva, repulsión. ¿No es cierto? Puedo dibujar n vectores, porque los puntos, hay infinitos puntos en ese espacio que rodea la carga o el cuerpo electrizado. Entonces, a esto lo llamábamos Newton sobre Coulomb y no tenía nombre, se quedaba así. En cambio, el potencial tiene nombre, se llama voltio. Aquí Newton sobre Coulomb. Su resultado final era de que no dependía de la carga de prueba, porque finalmente esto, si reemplazan la ley de Coulomb, les queda 1 sobre R al cuadrado. Este es el campo, el valor. Y la forma de dibujar, con esta particularidad, yo puedo dibujar todos los vectores. ¿Por qué decimos que son, si es una esfera, por ejemplo, son vectores normales al área, ¿no es cierto? Salen según el radio. Son rectos. Fíjense qué pasa si yo ahora les coloco una negativa, les decía. Ahora una negativa lo mismo, ¿no? Cito aquí el positivo, puntual positivo, atracción ahora, pero, este es el campo. Fíjense, ahora atracción, tengo atracción, porque es positivo y negativo, entonces, finalmente tenemos vectores que llegan a Q0, ¿no es cierto? En el primer caso salen en la carga positiva. Entonces le habíamos dado nombre aquí, le habíamos dado que los vectores campo divergen, ¿no es cierto?, de las cargas positivas. En cambio, con las cargas negativas o cuerpos negativos electrizados, divergen, o digo, convergen, ¿no? Es la otra, convergen. Divergencia, convergencia. Esto es cuando los cuerpos están solos, ¿no es cierto? Entonces, acá, jóvenes, vamos a ver un concepto muy importante. Fíjense este conceptito. Línea de fuerza del campo eléctrico. En potencial hemos definido línea equipotencial, conjunto de puntos que tienen el mismo potencial. Perfecto. Aquí, en campo eléctrico, vamos a definir la línea de fuerza del campo eléctrico. Y es una línea, ¿no es cierto? Bien. Fíjense, lo voy a hacer con rojo en el mismo gráfico. Vamos a definir línea equipotencial. Vean este ejemplo. Q0 está ahí. Sitúo la carga de prueba acá en este punto, la carga en el punto P, y aparece el campo. Perfecto, aparece el campo. Ahí está. ¿No es cierto? Y ahora les digo, como es más repulsión, yo tendría que estar ahí sujetando a la carga de prueba, ¿no es cierto? Para que el sistema quede ahí en equilibrio. Pero no, voy a anular la fuerza externa, como les decía. ¿Y qué pasa ahora? Entonces va a aparecer justamente la fuerza sobre la carga de prueba. Esta fuerza es la fuerza de Coulomb. ¿Y qué va a ocurrir? Lo va a llevar a la carga de prueba. ¿Hacia dónde? Teóricamente hacia el infinito. ¿No es cierto? Entonces, cuando yo libero la carga, esta se mueve según la dirección del campo hacia el infinito.
Y si es una esfera, como les decía, si según el radio normal al área, se va hacia el infinito. Pero son líneas rectas. Entonces, ahora fíjense, cuando se mueve una partícula, define una trayectoria. Eso hemos visto en física 1. ¿No es cierto? Entonces, la trayectoria, que en este caso son líneas rectas, que sigue la carga de prueba debido a la fuerza de Coulomb, se llama línea de fuerza del campo eléctrico. ¿Está claro, jóvenes? ¿Puedes repetir una vez más esa parte, Inge, por favor? Por favor. Claro. Si les preguntan, ¿qué es línea de fuerza del campo eléctrico? Entonces, línea estamos hablando, ¿cierto? Como yo les decía, al dejar libre la carga de prueba aquí, esta se va a mover según la dirección del campo de la fuerza del campo y va a describir una trayectoria. ¿Dónde hemos escuchado esta palabra de trayectoria? En física 1. Una partícula cuando se mueve describe una trayectoria. Entonces, aprovechando eso, decimos, la trayectoria que sigue la carga de prueba debido a las fuerzas de Coulomb se llama línea de fuerza del campo eléctrico. Así de sencillo. Bien, entonces, para este caso, fíjense, son líneas rectas, según, ¿no es cierto? El ejemplo son líneas rectas que terminan en el infinito. Para el caso de la carga Q0 negativa, fíjense, las líneas también van a ser rectas, ¿no es cierto? Las líneas se dirigen todos hacia, son líneas rectas, según el radio, repito. Líneas de fuerza. La pregunta es inmediata ahora. ¿Esto ocurre para qué? Para cargas así aisladas, solas. Y la pregunta es la siguiente. ¿Y qué pasa si es que yo hago una carga positiva y hago otra, una carga, ya un sistema de cargas? Por ejemplo, comencemos con una positiva y otra negativa. ¿Cómo serán estas líneas de fuerza? Bueno, lo único que yo sé es de que salen de las cargas positivas, salen, ¿no es cierto? Y en las cargas negativas entran, eso es lo que sé hasta el momento. ¿De acuerdo, jóvenes? Ya. Bueno, para empezar, la pregunta es, ¿yo puedo ver las líneas de fuerza del campo eléctrico? ¿Puedo ver? Es una buena pregunta, ¿no? Fíjense, no se puede ver eso, ¿no? Si ustedes ven un cuerpo ahí electrizado y dicen, bueno, ¿y dónde están las líneas de fuerza? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En laboratorio, para eso es el laboratorio, vamos a evidenciar que existen las llamadas líneas de fuerza del campo. A través de un experimento se puede observar que existen estas líneas, ¿de acuerdo? Y cuando hay un sistema de cargas así, las líneas de fuerza, fíjense, son de esta manera. Ya no son rectas, sino se hacen curvas. ¿Sí? Así se hacen, jovencitos. ¿De acuerdo? El sentido, fíjense, va de más a menos. Esto con seguridad que lo vamos a ver en un video totalmente claro. Hasta en casa podemos hacer este experimento. Y se puede observar estas líneas, así que se hacen curvas. Ya no son rectas, ¿ah? Pero siempre salen normales al cuerpo, al área del cuerpo, ¿no es cierto? Supónganse que sea un cuadrado que está electrizado ahí.
¿Cómo salen las líneas después? Normales, al área, este es el área, aquí área, normal al área, va a salir aquí normal. Si hay una curva así, sale normal a esa curva así. Entonces, eso se observa y lo van a ver ustedes de una manera contundente en el laboratorio. ¿De acuerdo? Entonces, esta figura que se ha formado, ¿no es cierto? Como ustedes van a ver, pues repito, en laboratorio, se llama configuración del campo eléctrico. Es la fotografía, si quieren llamarlo así, la imagen del campo eléctrico. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este laboratorio, repito, es fundamental para que podamos poner en evidencia el llamado campo eléctrico. Repito, a través de las llamadas líneas de fuerza del campo. ¿Y qué me representa al final esta imagen? Me representa que cuando hay partículas electrizadas con signo contrario, una más, otra menos, se presenta una atracción. Por eso les decía de que con el campo eléctrico reemplazamos a la ley de Coulomb, porque sabemos que dos cuerpos de signo contrario se atraen. Entonces, esta es la imagen de atracción, fíjense, salen las fuerzas de la positiva y llega a la negativa. Es como queriendo juntarse, ¿de acuerdo? Eso es lo que ocurre. Bien, ahora vean esto. Ustedes dirán, pero si yo tengo dos cargas del mismo signo, ¿qué va a pasar con las líneas de fuerza? Siguen ustedes diciendo, aquí salen, siempre salen de las positivas. Aquí también sale porque es positiva, ¿sí? Ahí está. Y ahora, ¿cómo se verá en el experimento que hagamos? ¿Cómo van a ser esas líneas? Bueno, fíjense, ustedes lo que van a ver es que aquí se va a originar una repulsión, porque ya la ley de Coulomb nos está diciendo eso. Entonces las líneas ya, fíjense cómo son, se hacen curvas así y se van hacia el infinito. ¿No es cierto? ¿Se dan cuenta? Ya no, como diciendo, momento, nosotros no podemos juntarnos. ¿Sí? Es como si existiera una barrera aquí y no pasan las líneas al otro lado. ¿Sí? Entonces, fíjense, esto también es real. Ahí está la imagen del campo eléctrico para cargas del mismo signo. Me está diciendo repulsión, señores. Aquí no hay atracción como es el primer caso. ¿Está bien? Entonces, no se pierdan el laboratorio ese porque ahí se va a hacer, ¿no? Y no solo de esferas o de círculos o de moneditas, sino vamos a hacer con distintos tipos de cuerdas. Puede hacer dos barras, fíjense, así que se electrizan, a ver qué pasa. Una barra con otro cuerpo circular, se electrizan ambos. Generalmente vamos a hacer más menos para que se note la atracción. Entonces, distintos tipos de configuración de campo tenemos que hacer, ¿no? Antes hacíamos cada 5 alumnos, hacíamos un experimento. Y finalmente teníamos 5 configuraciones de campo en el informe, ¿no? Bueno, aquí lo importante es verlo, cómo se hace la imagen, ¿no? Ya van a ver eso entonces en el video. Entonces, todo esto lo llamamos configuración de campo. Bien, pasemos ahora a los problemas que puede ocurrir aquí. A ver, vamos a encontrar con uno simple. A ver, vamos a hacer uno simple. Una carga positiva, Q. Aquí tienen menos, Q.
Ya, jóvenes, a ver. Tenemos un sistema ahí de cargas donde las cargas son idénticas, ¿no es cierto? Y fíjense, vamos a hacer este otro aquí al lado para que vean la diferencia. Cargas del mismo signo, pueden ser más o menos, igual, pero este es del signo menos, y esta es carga Q, también idéntica a la carga, pero con, me refiero a la misma cantidad, ¿no es cierto?, de carga. Q1 igual a Q2 igual a Q, listo. Fíjense estos dos casos. Y les pido calcular el campo eléctrico en el punto medio. Este es un sistema simétrico, ¿no? Punto medio P. Entonces, lo primero que hago, que es dibujar el vector de acuerdo a la convención de la carga de prueba. Entonces, fíjense, no se olviden, finalmente esta es la 1, esta es la 2, esta es la 1 y la 2. Entonces digo, para la 1, positivo, el de la izquierda, ¿no? En el punto P, el del medio también positivo, por lo tanto, positivo, repulsión. Ah, bien, este es E1. Si quieren hacerlo, ya el valor es K, Q1, que es Q1 más, sobre R al punto es la mitad al cuadrado. Ahí está el valor de. Ahora, me olvido de la. Sitúo la carga de prueba puntual positiva en el punto P y digo positivo, negativo a atracción. O sea que, fíjense, el vector de 2 ahí mismo está. Ahí está de 2. Por lo tanto, el valor de 2 es K, es Q2, pero es Q1 más. La distancia es la misma, es decir, es la misma, el mismo vector, pero en el mismo sentido, ¿no? Entonces digo, el resultado en el punto P será la suma vectorial, ¿no es cierto? Vectorial de vectores. En este caso es coincidente, por lo tanto puedo sumarlos directamente. Y el resultado en P es 2 veces L1 o L2, como quiera. Y esto es que es una atracción, fíjense. ¿De acuerdo? El mismo ejercicio, fíjense, a la derecha. Punto P. Hago exactamente lo mismo. Primero dibujo. La carga de la izquierda, la 1. Positivo en el punto P, otra vez positivo aquí. Ah, ya. Este es el vector E1, lo mismo que el otro. E1, K, Q, sobre distancia sobre 2 al cuadrado. Listo. Ahora hago para, me olvido de la 1, voy a la 2. Digo, positivo en el punto P, positivo también en la carga 2, es repulsión, la ley. Fíjense ahora cómo cambia la figura. Aquí es el 2. ¿Cuánto vale? Bueno, es lo mismo que este. Es el E2. Entonces, como son iguales, digo, en el punto P vale E1 más E2. Pero fíjense ahora el sentido al sumar estos dos. ¿Cuánto me da? 0. Correcto, 0, jóvenes. Y es decir, aquí no hay campo, sí, no hay campo. Entonces, esta es una repulsión. Esto es lo que les decía, fíjense, las ciencias pues van así. No pasan el punto este, con el campo, porque no hay campo directamente. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? 0. En este caso 2. Porque los vectores son iguales, están a la distancia a la mitad, todos son iguales. Simplemente sentido contrario y por lo tanto coincidentes, 0. En cambio aquí el campo se puede decir que es máximo, ¿no es cierto? Atracción aquí. Atracción. Y aquí, repulsión. ¿Está claro, jovencitos? Bien. Sigamos adelante. Ahora sí.
Hagamos, a ver, voy a borrar esto. Voy a separar esto. Ahora sí, fíjense, vamos a continuar con el caso B. Este es el caso B. Es el caso A para una atracción y un caso B para una repulsión. Es decir, el campo justo aquí en el medio, el campo es 0. Y ahora voy a poner el mismo ejemplo del caso B, pero con esta diferencia, fíjense. Aquí está Q, ¿sí? Y aquí está Q también, pero esta va a ser el doble que esta otra. Va a tener 2 veces Q. O sea que es más fuerte, ¿no es cierto? Más electrizada está. La distancia, la misma. L. Y ahora les digo, existirá un punto sobre el eje, este se llama eje, un punto donde el campo sea 0, porque aquí estamos viendo, esta es una repulsión, este también es una repulsión. Entonces existirá un punto distinto al centro, porque en el centro va a haber campo, ¿no es cierto? Porque aquí las cargas son distintas. Una vale Q y la otra 2 veces, el doble. Entonces, la pregunta es, ¿existirá un punto sobre el eje donde el campo sea 0? Repito, aquí es en el centro. ¿Aquí existirá un punto o no? ¿Qué opinan? Sí, existen. Sí existe en un punto diferente del centro. Claro. A ese punto, digamos que esté aquí. Tiene A que una ser distancia. Fíjense, a una distancia X le voy a poner. Seguro que va a haber ese punto. A una distancia X que no conozco. Entonces digo yo, si en el punto P es un punto donde va a ser 0 el campo, voy a dibujar los vectores. Y digo, voy a hacer con azul el primero. ¿Verdad? De la izquierda primero, más Q en el punto P. Positivo, positivo. Ya. Ahí está el E1. ¿Cuánto vale el E1? El E1 vale K, Q nada más, de la izquierda, dividido ¿cuánto? ¿Qué distancia voy a tomar? X. Correcto. X al cuadrado. X al cuadrado, perfecto, punto y coma. Ahora voy a ir con, para la carga de la derecha de del doble, 2Q. Positivo, positivo a repulsión. Ahí está E2. Voy a su valor, K, Q, ahora es por 2, ¿no es cierto? Ahora la carga vale 2 veces. Dividido, ¿qué distancia? R menos. R menos X. R menos X al cuadrado. R menos, claro, R menos, es esta distancia la que tengo que colocar. Por lo tanto, conozco esta menos X, sería justamente esa R menos X, pero esta al cuadrado. Perfecto. Ahora digo, para que esto que me dé 0, significa que E1 en módulo debe ser exactamente igual en módulo a la E2. Entonces aquí tengo E1 y E2, ¿no es cierto? Igualo KQ sobre X cuadrado, igual a que K 2 veces Q sobre R menos X al cuadrado. Fíjense, la K se va, el Q de aquí se va y aquí me queda solamente el 2. Y de aquí podrías encontrar lo que ando buscando, X. ¿Quieren hacerlo con números? Hagamos con números. Q vale 5 microcoulomb. R vale, qué sé yo, 30 centímetros. ¿Listo? Ustedes tienen que encontrar el valor de X justo donde el campo se hace 0.
despejen X de Y. Tienen, a ver, ¿cuántos minutos les doy? Uy, yo sí, 5. Ya, 5 minutos, no más. Trabajen, jovencitos. Inge X sale 0,12 y menos 0,72. Claro, es una ecuación cuadrática, ¿no? Sí, Entonces, que tiene dos valores. ¿Cuánto sale? 0,12 y 0,72, menos 0,72. Menos 0,72. Entonces, obviamente esta está descartada, no puede ser, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde estaría? Tendría que ser este valor. Es decir, a 12 centímetros. ¿Está bien eso? Sí, Todos han sacado a 12 centímetros, el campo se hace 0. Sí, Inge. Ya. Sí, Inge. A ver, fíjense ahora. Si está bien, ¿no? El resultado, voy a hacer la prueba. Este 0,12 lo llevo aquí. Y también lo llevo ¿dónde? Aquí. Hago el cálculo, ¿no es cierto? Y aquí me debería dar
el mismo que este otro. Así estoy seguro que en módulo los dos son iguales, pero de sentido contrario y se hace 0. Digamos, aquí les da, qué sé yo, 100, aquí también tienen que darle 100. Para que en su sumatoria se haga 0. ¿No es cierto? ¿Se dan cuenta? Esa es la prueba de que está bien. Si sale, es 0,12. Es decir, 12 centímetros de la 1, de la Q1, ¿no? ¿Está bien, jovencitos? ¿Han coincidido? De los Sí. más de 100 participantes tenemos. Sí, Inge, coincide. Perfecto. Coincide. Muy bien. Entonces, existe otro punto. ¿Qué pasa si yo cambio ahora, qué sé yo, digo que esto, que sea, qué sé yo, 5 veces Q? ¿Qué opinan? ¿Dónde va a estar la distancia? ¿Va a ser más grande X o va a ser más pequeña X? Que va a ser más pequeño. Claro. Es decir, fíjense ahora, esto me hace ver el siguiente resultado, fíjense. Me hace decir de que si la de la derecha es cada vez más grande, el punto se desplaza más hacia la izquierda, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo decir tranquilamente, o puedo dibujar, mejor dicho, puedo dibujar las líneas de fuerza, si esta, qué sé yo, es 5 veces más Q, y esta Q no más. Entonces, ese donde es 0, se desplaza más cerca de la que tiene menos carga. Entonces, yo les digo ahora, dibujen las líneas de fuerza. Ustedes van a decir, esta es una repulsión, por lo tanto, las líneas de fuerzas, ¿no es cierto? Ahí está. Fíjense, esta es la forma de dibujar las líneas de fuerza. No puede atravesar esta parte, porque es una repulsión. Y este, bueno, chita nomás, no le queda más. ¿Sí? Entonces, esta es la forma de dibujar líneas de fuerza. Con ese criterio hay que hacerlo. ¿Cierto? Aquí, fíjense, las líneas de fuerza es totalmente, digamos, como son iguales aquí, son todas simétricas. Van justo al medio. Hasta el medio puede avanzar, después se curva. Van hasta el medio y se curvan. Hasta el medio. ¿Está bien? ¿Y cómo son las líneas de fuerza aquí? Aquí ya son. ¿No es cierto? Salen normales y llegan normales. Salen normales y llegan normales. ¿Sí? Aquí es simétrico la atracción. ¿No? En fin, todas las configuraciones ustedes pueden ver en el texto de campo eléctrico, están dibujadas las líneas de campo eléctrico, ¿no? Y hay alguna fotografía ahí de laboratorio. Pero, repito, esto se aclara perfectamente cuando se hace el laboratorio, que es fundamental. Laboratorio de campo eléctrico. ¿Está bien, no? Sigamos ahora, jóvenes. ¿Qué nos falta? A ver, acá. ¿Qué nos falta? Resolver ejercicios, ¿no? de campo, dado un sistema de cargas. Entonces, eso vamos a hacer. Fíjense, vamos a hacer. Bien, y vamos a dar la tarea. Pero previo a esto, fíjense, aquí yo tengo una carga. Voy a colocar, qué sé yo, Q. Aquí está la otra, negativa, Q2. Distinto valor, todo lo que quieran. Ahí está, distancia. Yo ahora les digo, yo quiero ya no calcular en el eje que une estas dos caras, sino quiero en un punto distinto, tal como este. Aquí quiero calcular el campo, en el punto P. Entonces ustedes lo primero que hacen es dibujar. Muy bien, dibujo primero los vectores campo. La Q1 en P produce esta es la distancia R1 si quieren,
Positivo, positivo es repulsión, por lo tanto, aquí tienen ustedes el vector E1. Hacen el cálculo inmediato. K1, distancia de 1 al cuadrado, ya está. Ahora nos olvidamos del 1, hacemos para la 2. Dice positivo, carga de prueba puntual positiva en P, y aquí negativo, momentito, esta es una atracción. Por lo tanto, dibujo el vector E2. El vector E2, dibujo, y hago inmediatamente su cálculo. ¿Cuánto vale? K, curso 2, distancia, R2 al cuadrado. O sea que no es ningún problema eso, el valor. Y hasta el dibujo. Pero ahora, ¿cuánto vale en el punto P? Bueno, en el punto P deberá ser la suma, pero es ya no una suma algebraica, ¿no es cierto? Sino una suma de vectores. Estamos como en el caso de la ley de Coulomb, o si no, física 1. Métodos para sumar vectores, los que quieran, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, tengo que sumar los vectores. Si hago el método gráfico, inmediatamente el palogramo, ¿ok? Y aquí tienen ustedes el vector campo en el punto P. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Es dibujar primero los vectores, calcular su módulo, y ahora a partir de aquí hay que sumar vectorialmente. Método, el que más domine. Hay que volver a los vectores otra vez. O sea que no hay donde perderse. El vector en P, ¿es cierto? Primero hay que dibujar con el concepto de la carga de prueba y después hacer la suma vectorial. Entonces, de esa manera vamos a poder calcular. Lo mismo podría hacer aquí en este otro punto. Positivo, positivo, repulsión. Esta el E1. Positivo con la 2, atracción, fíjense. Atracción. No se olviden de la dirección, es la distancia. Aquí está E2. Sumatoria de los dos. El paralelogramo aquí. El vector campo está aquí. Este es el resultante. Pueden calcular aquí, pueden calcular así con este mismo criterio. ¿Sí? De hecho, en el texto está resuelto ahí varios problemas, ¿no? Pero vamos al que me interesa a mí. Y este va a ir como tarea. Vamos a ver. Ahí está un sistema X, y aquí lo vamos a colocar. Aquí una carguita, aquí otra carguita, acá otra carga y aquí otra carga. Vamos a hacer 4 cargas. Vamos a dar signo ya. Esta que sea positiva, esta que sea negativa, esta otra vez positiva y esta vez otra vez negativa. 2 positivas. Ahí tienen Q1, Q2, Q3 y Q4. Ahí está. Tenemos 4 cargas. Y ahora, bueno, distancias, ¿no? Bueno, ¿qué distancia? Dato. Vamos a tener la R1, 2. Vamos a tener la distancia R1, 2, 3. La 2, 3. Y finalmente la 2, 4. Esos son datos. La 1, 2, pongamos, qué sé yo, 30 centímetros, ¿no? La R1, la 2, 3, pongamos, qué sé yo, 10 o 15. La mitad del otro. Y la otra le pongamos, qué sé yo, lejos, 50. Todo en centímetros, ¿ya?
Y las cargas, otro dato. Q1 micro, coblón, hasta Q4. Q4 el valor de subíndice. 4 microcoulomb. Ahí está. Esos son los datos jóvenes. ¿Cuál es la pregunta? Bueno, la pregunta es calcular el campo resultante, si ustedes quieren así, en el punto medio este. En el punto medio P1. Ahí tienen que calcular el campo. Otro, vamos a colocar aquí al medio. Justo punto medio P2. ¿No? Y me tienen que calcular el P1. Además, otro vector en el punto 2. Ya, pregunta. ¿Cuántos vectores voy a tener en cada punto? ¿Qué opinan? Primero, de uno en uno, en el P1. ¿Cuántos vectores voy a tener? Cuatro vectores, ingeniero. 4. Claro. Si hay 4 cargas, hay 4 vectores ahí. ¿No es cierto? Entonces, yo voy a dibujar en uno de ellos para que vean. Voy a dibujar en el P2 los vectores que hay. Con el concepto de la carga de prueba puntual positiva. Y digo, para la 1, positivo, positivo, repulsión. Entonces, fíjense, ahí está el E1. Para la 2, positivo, negativo, no, atracción. Esa es atracción, así es el vector. Para la 3, fíjense, positivo en P2. Aquí la Q3 es positivo, entonces esta es la distancia. No se olviden, hay que sacar de la geometría del dibujo. Y aquí tengo la 3. Ya está E1, E2, E3. Falta el 4. Fíjense el 4. Positivo en el punto y la carga es negativa, por lo tanto aquí aparece, ahí mismo, aquí aparece el vector E4. Entonces, ¿qué tengo? 4 vectores que sumar. Método, el que ustedes, repito, el que más dominen. Vamos a ver cómo lo hacen para la próxima clase. ¿Sí? Entonces, me dan el resultado la próxima clase. Ya está clarito, ¿no? Ahora a partir de aquí es suma de vectores. Lo mismo van a hacer para el punto 1, lo mismo. Sí. Para sacar los campos, tomamos en cuenta los signos de la carga, ¿verdad? Ya estamos fregados ya. No ha entendido. ¿Cómo se dibujan los vectores? Con el concepto de la carga de prueba. Eso he aplicado aquí. Ya no me interesan los signos, ¿no es cierto? Para hacer la operación. Eso necesito en potencial. Aquí no. Aquí es el concepto. Positivo para la 1. Positivo, positivo. Repulsión. Ahí está. ¿No es cierto? Lo mismo para la 2. Positivo, negativo. No, atracción. Ahí está el sentido. Ahora, cuando yo resuelva, tienen que, ¿no es cierto?, tomar en cuenta los vectores. Unos están en una dirección, otros en otra, etcétera, etcétera. Ya es suma vectorial. Ya no puedo hablar de signos, ¿no es cierto? ¿Qué más? Inge, la distancia en el punto 2, usted dijo que era el punto medio, va a ser la distancia entre la carga 1 y la carga 4. A la Media, mitad, pues. ¿no? Claro, son puntos medios. Ya. ¿Qué significa? Primero hay que encontrar esta hipotenusa y dividirla entre 2. Ahí está el punto. Bueno, en cambio, el P1 estaría en el cateto. En la mitad. ¿No es cierto? Tenemos la 2,4. La 2,4 es 50. Bueno, a 25. Ahí está el punto P1.
¿Lista la tarea, jóvenes? Esa es la tarea para la próxima clase. Sí, Inge. Ya, ¿qué nos está faltando ahora? Fíjense, la próxima clase nos falta relacionar, cuando ya está eso, ¿no? Ya han copiado, no compartir. Ya. Entonces tenemos, ya, el concepto de potencial ya está adelante. Ya hemos hecho ejercicios. Campo, ahora ustedes completan el tema de resolver vectores nada más. ¿Qué nos falta? Nos falta relacionar el campo y el potencial. Aunque son magnitudes totalmente diferentes, no se olviden, potencial es una magnitud escalar y en cambio el campo es una magnitud vectorial y están definidos para el mismo punto. Porque en todo el espacio, repito, que rodea un cuerpo electrizado o un sistema de cargas, existe el llamado potencial y el llamado campo eléctrico. Entonces hay que establecer una relación matemática que nos permita vincular estos dos conceptos, ¿no? Lo vamos a hacer en la próxima clase y ahí nace algunos otros conceptos que finalmente nos van a ayudar a interpretar el fenómeno, les decía, grande, que es un fenómeno natural, que es la descarga atmosférica. ¿Ya? Para eso sirve esto, para interpretar el fenómeno natural. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se producen las descargas eléctricas? Bien, entonces seguimos con esto de campo y aparecen algunas leyes ahí. Está la otra ley, la ley de Gauss, ¿no? Van a ver de que eso es el concepto de flujo de campo eléctrico. Pero para eso hay que saber líneas de campo, como ya hemos visto aquí. Ya vamos a ir actuando ya sobre los cuerpos electrizados. No se olviden que hemos empezado con cargas puntuales, ¿no? Pequeñitas, cuyo peso es prácticamente insignificante. Ya tenemos que empezar a trabajar con cuerpos, ¿no es cierto? Sea área cilíndrica, área esférica, etc. Por lo tanto, hay que comenzar a trabajar sobre algo más real. Bien, entonces no se olviden de la tarea y repasen el texto. Ahí está el texto. Y hay un video de un profesor que les pasé, de Antonio Izquierdo, un buen profesor. Por lo tanto, hay un video de campo, ¿no? También hace la deducción como yo lo he hecho, así tal vez amplíe un poco más. Véanlo ese video, está interesante. Y van a tener ya un concepto más cabal de lo que es el campo eléctrico. Nos vemos el próximo jueves, la próxima clase. Repito, ahí vamos a continuar con campo eléctrico y potencial, los dos ambientes. ¿Preguntas, jóvenes? Preguntas, si no hay más, lo dejaremos ahí, el tema. ¿No hay más? Ya. Nos despedimos entonces, jóvenes. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta la próxima. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Inge.